conversar y a planificar y les voy a dar una guía para cómo vamos a hacer la presentación de casos clínicos, aprovechando que están los dos cursos. Y entonces para poder ya empezar a presentar casos clínicos, entonces hoy vamos a hacer la guía, vamos a hacer una clase un poquito rápida, más quisiera que ustedes pregunten y vamos obviamente a conversar si es que alguna vez presentaron casos clínicos. Y porque luego de esto yo ya subiré un caso clínico a la plataforma, al aula virtual, para que el primer grupo ya empiece a desarrollar y presentemos este caso clínico el próximo jueves, ¿no? O sea, van a ser casos, el próximo jueves tenemos, no este jueves, sino de este jueves en 8. Este jueves tenemos clase teórica y el próximo jueves ya tenemos presentación de caso clínico. Alguien que me diga si ya ha presentado un caso clínico, si sabe cómo es la metodología, si han seguido alguna metodología o nunca han presentado o les enseñaron cómo se presenta un caso clínico. ¿Alguien ha elaborado un caso clínico? No, o sea, así nomás, pero creo que muy simple. ¿Cómo será así nomás? A ver, Pasado, cuando nos dicen para presentar caso, buscamos en internet los casos que hay y nos guiamos en ese caso, o sea, en lo que tenga el caso y así. ya. Edison, a ver, entonces Edison, ¿tú ya has presentado un caso clínico en alguna materia? O sea, creo que muchos los hemos, o sea, lo hemos hecho, pero como le digo, no nos basamos en ser una rúbrica, sino que pues buscamos un caso en internet y de ahí nos guiamos en lo que tenga el caso y lo ajustamos a exposiciones y así. Ok, bueno. Entonces no saben, digamos así, la metodología. Ya. A ver, no sé si ustedes ya tuvieron semiología. Semiología, ya tienen experiencia con elaborar casos clínicos. Sí, o sea, con hacer historias clínicas. Sí, sí, eso sí. Patterson. Sí, o sea, semio sí, desde cuarto, y haciendo historias clínicas sí. Ya, ok. Entonces vamos a empezar con eso. Verán, ¿cuál va a ser nuestra metodología para la presentación de casos clínicos? Primero, vamos a escoger, bueno, como no estamos en clases presenciales, pues no tenemos pacientes, ¿no? Para ustedes, para que ustedes elaboren la historia clínica, entonces ustedes van a tener una historia clínica, ¿sí? Van a tener una historia clínica que yo les voy a presentar. Vamos a hacer más o menos, aunque no es la metodología de enseñanza de la Universidad Central, vamos a hacer como un ABP, ¿sí? Un análisis basado en problemas, como se hace, por ejemplo, como adoptan otras universidades, no voy a dar el nombre de otras universidades. No sé si ustedes tienen experiencia con el ABP. ¿Alguien que haya conversado, alguien o que ustedes hayan aplicado en algún momento? No, No, ya. Entonces, verán, vamos a hacer algo similar, les digo ABP, porque el ABP no es una metodología de enseñanza de la Universidad Central, pero sin embargo tampoco está prohibido, ¿no? Es una técnica que a mí me parece muy bien aplicarla cuando hagamos un caso clínico. Entonces, ¿qué es el ABP? Es una metodología, como les digo, prácticamente pedagógica, ¿no? De enseñanza, que nos permite analizar eh, muchas situaciones a partir de un solo problema. Es además una metodología que a mí me gusta mucho porque tiene mucha participación o interacción con el estudiante. En la presentación del caso clínico me gusta aplicar ABP porque a la final
el profesor ya es solo un coordinador, ¿sí? Es decir, que el estudiante va a llevar la clase, pero con el conocimiento que viene trayendo, y obviamente las preguntas que van a resultar de su investigación van a ser resueltas, coordinadas o eh, organizadas o dirigidas por el profesor, ¿sí? Y el profesor también aporta obviamente con la parte de su experiencia y con su conocimiento. Entonces, ¿en qué va a consistir? Si pueden tomar nota bien, porque yo a este momento esto usualmente le daba con la pizarra, ¿no? O sea, no tengo una presentación como de las otras clases tengo una presentación, no tengo una presentación para mostrarles, porque esto es muy interactivo. Quisiera que vayan tomando nota y cualquier duda que tengan, me vayan preguntando. Tomen en cuenta que de esto que vamos a hacer en esta clase, ustedes van a desarrollar un caso clínico que va a valer a la final 3 puntos a la final 6, ¿no? Para la nota final de su semestre. ¿Sí? Entonces, verán, la idea es tener un paciente, ¿sí? Tener un paciente, hacerle una buena anamnesis, un buen examen físico, obtener todos los resultados, toda la información que ustedes crean conveniente. Como les digo, el paciente no existe ahora, pero yo voy entonces a ofrecerles a ustedes en el aula virtual una anamnesis, un examen físico de un paciente real, ¿sí? Con resultados de exámenes de laboratorio, con todos los instrumentos o los datos que ustedes necesitan para hacer un análisis, ¿sí? Entonces, nos vamos a obviar el paso que ustedes hagan el interrogatorio de su paciente, el examen físico del paciente. Yo les voy a dar todos los datos en el aula virtual. El ABP consiste en una primera sesión en presentar un caso clínico, pero analizar un solo punto de vista, es decir, un solo problema, ¿sí? Vamos a coger el caso clínico. Ustedes van a presentar la anamnesis de este paciente, el examen físico de este paciente, los dueños del caso clínico, ¿no? Y vamos a hacer un análisis con todo el grupo de estudiantes. Todo el curso tiene que participar y todo el curso tiene que analizar el caso y separar problemas específicos. Dentro de los problemas que se encuentran en la historia clínica del paciente, debemos distinguir mucho de los problemas actuales o que son por los que el paciente está acudiendo a ustedes como médicos, y de los problemas, se llaman también problemas activos, ¿no? Y de los problemas pasivos, que pueden ser antecedentes clínicos, quirúrgicos, y también hay problemas activos, pero que pueden ser también pasados, como por ejemplo antecedentes de enfermedades sistémicas, como hipertensión arterial, diabetes. Pero que nos va a servir para el análisis general de nuestro paciente, ¿sí? Entonces vamos a analizar por problemas, vamos a separar en signos y síntomas y a encontrar posibles síndromes como causantes de la enfermedad de este paciente, ¿sí? Sin embargo, en la primera clase, en el aula virtual, ustedes van a encontrar no solo la historia clínica del paciente, sino unas preguntas que son las, los, lo que nosotros en el ABP llamamos los requerimientos de conocimiento, ¿sí? O las necesidades de conocimiento que se le implica al alumno. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas en relación a algún problema específico o a la posible enfermedad que tiene este paciente. Y el grupo, todo el curso tiene que consultar sobre esos requerimientos y contestar esas preguntas, ¿sí? Va a ser un resumen, entonces una contestación a esas preguntas, le hacen PDF y le sube al aula virtual como tarea, que estará también como tarea para el día que presentemos el primer caso. Y vamos a conversar sobre esas preguntas, que usualmente son condiciones fisiopatológicas que nos van a llevar al diagnóstico de ese paciente, ¿sí? Entonces, esas necesidades de conocimiento o requerimientos para el conocimiento del estudiante se van a resolver el día jueves, de este jueves en 8, ¿sí? Ahí vamos a conversar acerca de las preguntas que les he hecho. Como les digo, primero los estudiantes van a presentar el caso,
van a agruparle en signos y síntomas, en síndromes, hasta el examen físico, ¿no? Anamnesis y examen físico. Luego vamos a conversar acerca de las necesidades de conocimiento y requerimientos que vamos a enviar. Y es probable, y vamos a llegar a unos posibles diagnósticos, máximo 3, ¿sí? 3 posibles síndromes diagnósticos de ese paciente. En esa clase del jueves, nosotros de seguro vamos a obtener otras inquietudes, sea de ustedes, sean mías, que vamos a tener que responderlas o resolverlas en el siguiente jueves, ¿sí? En el siguiente jueves. Y entonces va la segunda parte de la ABP. En la segunda parte de la ABP analizaremos las preguntas que surgieron de la primera parte y analizaremos los exámenes de laboratorio que ustedes van a solicitar en ese primer ABP, ¿sí? Frente a la sospecha diagnóstica y frente a las preguntas que salgan, vamos a hacer una solicitud de exámenes de laboratorio para más o menos orientarnos a confirmar nuestra sospecha clínica. Entonces, en el segundo jueves analizaremos los resultados del laboratorio que hemos solicitado, resolveremos y conversaremos sobre las preguntas que se generaron en el primer ABP y en el siguiente jueves, en el tercer jueves, que es el cierre del ABP, pues ya tendremos un diagnóstico definitivo y el grupo de estudiantes hará una presentación, un resumen no muy grande, qué sé yo, unas 5, máximo 8 diapositivas en relación al diagnóstico del paciente, a la entidad nosológica de ese paciente, a manera de resumen para completar ese ABP. Sí, sí está claro. No sé si necesitan que aclaremos algo más, alguna pregunta o si tomaron nota de todo esto o no. Doc, yo más bien voy a irle diciendo y me va corrigiendo por fin ya A para ver, ver Fernando. si está todo Perfecto. bien. Veamos. Ok, vamos a hacer un caso clínico en el que vamos a hacer la anamnesis, el examen físico y obtener toda la información. Esto consiste en un ABP, que obviamente vamos a A prestar ver, al ex. Fernando, ¿Mande? o sea, ya, la anamnesis, el examen físico, toda esta información, el primer grupo que va a presentar y todo el Ajá. curso va a tenerlo ya en el aula virtual hasta el fin de semana, ¿sí? Ya, o Sí, sea, ya nos va a yo voy subir a el subir caso. eso. Ok. Yo voy a subir el caso clínico. Si ustedes no van a Ya. confirmar, yo les subo el caso clínico. Y con Mm, unas preguntas ajá. que son los requisitos o los requerimientos para el conocimiento de ustedes. ¿Sí? Y ya, doctor. Ok, entonces, vea, decía que hay que hacer la amnesis, el examen físico, obtener toda la información, poner signos y síntomas y analizar los posibles síndromes, ¿verdad? Sí, sí, no, ustedes, el primer grupo que ustedes ya tienen dividido, ¿no es cierto? El primer grupo va a coger esa información que yo voy a subir al aula virtual, va a hacer un análisis solo con el análisis de examen físico, un análisis de signos y síntomas, y va a agrupar en posibles síndromes, máximo 3, síndromes que Ya. estén involucrados ante una sospecha diagnóstica, ¿sí? Máximo 3. Pero además todo el curso tiene que responder las preguntas de los requisitos o Ujú. requerimientos de conocimiento de aprendizaje para ese ABP, ¿sí? Ya, antes del caso. O sea, Claro, eso, ah, claro, exactamente, tiene que desarrollar en el transcurso de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves. Y el jueves ustedes tendrán la fecha máxima de entrega de esos, solo de la respuesta a las preguntas, todo el curso. Y va a enviar en un PDF como resumen, eso ya es una tarea más. Y el jueves, entonces, el curso, el primer grupo nos presenta la anamnesis, el examen físico del paciente y vamos a conversar con ellos, a analizar los signos y síntomas para llegar a los síndromes con ustedes y además conversaremos sobre las preguntas o sobre las necesidades de aprendizaje que hemos enviado. ya, doc. La presentación del grupo es en diapositivas, máximo 8 igual. Yo creo que sí, si ustedes presentan la anamnesis en una diapositiva, el examen físico en Ah, otra, ya. la unión de signos y síntomas en otra y la justificación de esos signos y síntomas en los posibles síndromes será suficiente, las 3 o 4 diapositivas. Ya. Chévere, doc.
Otra preguntita, disculpe. ¿Cuáles Ya, son aún no los...? terminamos. O sea, Ah, ya. tú dime, ya hasta ahí estamos, hasta el Ya. primer jueves. Ya sabemos qué vamos a hacer. De ahí, ¿qué más? Exacto, exacto. El primer jueves todos los chicos deben subir su PDF, contestar a las preguntas que nos va a subir el fin de semana. Y el grupo de Ajá. exposición debe poner la anamnesis, examen físico, obtener información, signos, síntomas y posibles síntomas. Ya. De allí, ya, dentro de los problemas que dijo que había que distinguir, me quedó una duda, que es cuáles son los problemas activos y cuáles son los problemas pasivos. Ya. Decíamos que los problemas activos son pues los signos o síntomas o antecedentes que ustedes creen, el grupo, no todo el curso, solo el grupo de estudiantes que va a Ujú. presentar, que ustedes creen que está incidiendo en la enfermedad actual del paciente. Y les decía, por ejemplo, digamos que el paciente se queja de edema, que hace 15 días empezó a hincharse y llegó a una sarca. Ese es un problema activo, ¿cierto? Y actual. Pero de pronto también tiene como antecedentes patológicos personales, Ujú. qué sé yo, hipertensión arterial. Entonces también ustedes pueden ponerle como problema activo la hipertensión arterial porque puede estar incidiendo en la enfermedad actual del paciente. Sí. Y los pasivos, pueden haber problemas pasivos porque si de pronto en la historia clínica ustedes encontraron que el paciente fue operado de tiroides, tiene una tiroidectomía o de una colecistectomía o tuvo algún antecedente de cálculos en el riñón que se resolvió hace 15 años y nunca más ha vuelto a presentar. Esos son problemas pasivos que muchas veces podrían ser importantes o la mayoría de veces no incide en la enfermedad actual del paciente. ¿Sí? Ya, ¿Sí está claro ya, entre doctor. activos y pasivos? Sí, Sí, muchas gracias. ya. Ya, de ahí sería, pues, dijo que debíamos separar, llegaremos a tres posibles diagnósticos. De ahí lo de las preguntas, y eso ya estaba, la presentación del caso igual. Le dijo la segunda parte sería el jueves 28, ¿no? Jueves 28 cae, o Sí, sea, de este al otro. en ese primer jueves lo que vamos a presentar, Ujú. que es este jueves en 8, les decía que se van a surgir nuevas inquietudes, nuevas preguntas y tal vez algunas 2 o 3 preguntas más de requerimientos de aprendizaje, ¿sí? O de necesidades de aprendizaje que se les llamen ABP. Ya. Y van a surgir también los posibles o las solicitudes de exámenes de laboratorio que van a pedir todo el curso cuando estén participando para tratar de confirmar esas sospechas diagnósticas y llegar ya a un diagnóstico definitivo. Pero no las vamos a decir todavía. El dueño del caso, o sea, los dueños del caso, ellos ya van a tener resultados de exámenes, ellos de pronto ya van a saber el diagnóstico, pero no pueden avisarles a sus compañeros para que se pueda hacer el ejercicio mental con todos. Ustedes tienen que guiar ese caso clínico y decirles, por ejemplo, a ver, entonces si estamos sospechando en un síndrome renal por una enfermedad renal crónica, ¿qué exámenes solicitarían ustedes y qué esperarían encontrar? Entonces, por ahí de pronto alguien que no es del grupo, qué sé yo, por ejemplo, Marco Antonio dice, yo pediría una biometría hemática y entonces dicen, pero ¿qué esperas encontrar ahí? Y entonces de pronto Marco no sabe, pero por ahí Patterson le dice, sí, voy a pedir la biometría en búsqueda de anemia, ¿sí? Mm, Y de pronto María Emilia dice, ¿qué tipo de anemia vamos a encontrar? Es decir, si me entienden, el grupo, el dueño del caso va a ir orientando sin darle resultados todavía. Entonces, esas preguntas, esas inquietudes o esas sospechas y esa solicitud de exámenes van a ser resueltas el último jueves, que es en donde se cierra el caso. ¿Sí? ujú. Chido, creo que eso es todo. Eh, y ¿cómo es que seguimos? Para el último día del caso, Sería, tendremos el diagnóstico definitivo y el grupo de estudiantes hará una presentación de máximo 8 para el diapositivas. último jueves. ¿Sí me escuchó? No te escuché, Ah, dime, ya, para el último perdón. jueves. Ya, sería el jueves 11 de febrero. Dice, tendremos el diagnóstico definitivo y el grupo de estudiantes hará una presentación de máximo 8 diapositivas.
El grupo de estudiantes, hasta ahí te escuché. Y el grupo de estudiantes, Hará una presentación de máximo 8 diapositivas, dice. exacto, exacto. Entonces, el último jueves, el del cierre del caso, ustedes darán los resultados del laboratorio, confirmarán la sospecha diagnóstica eh, y, eh, y entonces harán ya pues daremos el diagnóstico definitivo a ese paciente, que como explico, los chicos del grupo que presentan el caso ya van a saber, pero no tienen que avisar a sus compañeros porque si no, no hay emoción, ¿no? Y, y entonces vamos a dar ya el diagnóstico definitivo y van a hacer una presentación de unos 15 minutos, dice unas 8 diapositivas, muy, muy concreto del diagnóstico definitivo de ese paciente. Que puede ser las principales características clínicas de ese síndrome, de esa entidad nosológica, los principales hallazgos laboratoriales y el tratamiento, ¿sí? Ya, doctor. Eh, no sé, María Gabriela, no sé si tienes alguna pregunta. No, Doc. O sea, yo quería preguntar que el- en el cierre del caso, entonces solamente sería el diagnóstico Perdón, definitivo y María Gabriela, te escuché. No te escucho bien. ya No se te escucha. escucho bien. Ahí. Ya, le quería preguntar que, o sea, en la segunda parte, después de que ya tenemos la hipótesis sindrómica con las tres posibles enfermedades o síndromes, entonces la segunda parte es con el laboratorio que pedimos basado en esos síndromes, pero sin los resultados, porque en el tercero dice que hay que analizar los resultados y confirmar el diagnóstico y dar tratamiento así. Sí, pero en la segunda parte, recuerden, en la segunda parte del caso clínico, ¿no es cierto? Ahí vamos a hacer un análisis de las preguntas que aparecerán en la primera parte, que usualmente son fisiopatología. Analizaremos de las tres sospechas diagnósticas que salen en la primera parte, nos vamos a hacer un diagnóstico diferencial prácticamente y quedarnos con unita, ¿sí? Y frente a esa una, hacemos el ejercicio de qué exámenes solicitarían y qué esperan encontrar. Pero no los verán, tomen en cuenta que los que van guiando el caso clínico son los del grupo, pero los que tienen que contestar y participar activamente es el resto del curso, ¿no? Y lo que salga de ese segundo caso, entonces analizamos ya en el tercer jueves ya los resultados. Dice, mira, tú pediste la biometremática, dijiste que esperabas anemia, mira, el resultado es hemoglobina de 27, ¿cómo es? Hemoglobina de 7, hematocrito de 22. Perfecto, estabas en toda la razón, tiene anemia. Pediste urea y creatinina, mira, el valor de urea es tanto, la creatinina es tanto. Y entonces, sí, con estos resultados, nuestro diagnóstico diferencial se circunscribe a una o dos y este es nuestro diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ya. Y entonces, el último día, deme un segundito, voy a silenciarme un ratito el micrófono nada más, ¿sí? Deme un segundito nomás.
Ya, perdón, chicos, perdón. Es que justo tenía que conversar algo con un técnico de diálisis. Ya, entonces, ¿con quién estábamos conversando? Ya me olvidé. María Gabriela, eras, sí. No, María Gabriela. Ande, Doc. Sí, no. Sí, contigo estaba conversando. Ya me contestó la pregunta, pero Ya, entonces está claro, ¿no? sí. Ya. Carlos Andrés Fernández, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo está claro. Todo está claro, Doc. Perfecto. Entonces, a ver, solo vamos a confirmar. Van a ser dos casos diferentes para los dos cursos, ¿no? Pero era importante, la misma información se va a manejar. Paul, ¿qué de tu curso, quiénes son los primeros? Todos están presentes en el aula, pero confirmemos, digamos, los nombres de los primeros del grupo. Sí, sí, déjame ver ya, pero un ratito la vista, repito. O si saben quiénes son el primer grupo. Son los mismos grupos de gastro. Aucacama. Eugenio. Ya le digo ahorita. Lisset, Lisset, ajá. ya. ¿Cuántos son? 3. ¿De cuántos son los grupos, Doc? Una pregunta. Y eso es lo que yo estoy preguntando también. Somos 15. En el programa Sí. somos 15. Pero grupos de 3 son. ¿O de cuántos hicimos el grupo? Ya no me acuerdo, Paul, de cuántos hicimos del grupo para los casos clínicos. Fue que No, es que si son los De mismos de 5, son de Doc. 4. A nuestro curso nos dijo que hagamos grupos de 5. Y como en mi curso se retiró una chica, quedó un grupo de 4 y 2 de Ya. 5. O sea, hay 3 grupos. Y Fernando creo que también es igual en tu curso, entonces. Sí, igual, Doc. Acá igual se retiró un chico, un compañero. Ya. Entonces, a ver, lo que sí quiero que queden claro o se manden por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, María Emilia, tu curso y Fernando, tu curso, al menos los 5 primeros que deben presentar el jueves, o sea, este jueves en 8. Porque ya me ha pasado que llega caso clínico y dicen que yo no sabía, que no nos han dicho, no sabíamos cuál era el primer grupo ni nada de eso, ¿sí? Entonces, a ver, entonces empecemos. María Emilia, empezamos con tu curso. A ver, ¿cuáles son el primer grupo, quiénes lo componen Ya para está que conformado por Acosta, Andrea, Andrea por Costa, ya, Ayala, Estefanía, ya, Chuquimarca, Paola, Coque, Silvana y Peña Patterson. ya. Están 4, 5, 5, sí, Doc. 5 están, Ajá. ya. Entonces los 5 tienen que hacer el análisis de las diapositivas para el próximo jueves, desde jueves en 8, para análisis de signos y síntomas y todo el curso contestar las preguntas, ¿no? Todo el resto de compañeros contestar las preguntas de las necesidades de aprendizaje. Ya, Paul, entonces, de tu curso ya tienes los 5, o no sé si es de grupo de 4 que empieza. No, Doc. O sea, tengo aquí el grupo, pero estamos viendo si es que hacemos por afinidad o por los mismos grupos que ya tenemos de una materia que es gastro. Entonces, no sé si Pero, quizá. pero eso ya quedamos en hacer casi al inicio del año, del semestre, Fernando, en Sí, que los sí. cursos se escojan ya. Yo sí les di la oportunidad que hagan por afinidad o como sea, pero que ya tengan. Sí, sí, Entonces, Doc. Los de ustedes gastro yo creo máximo, que vamos a hacer. O si no, yo cualquier novedad le aviso, ¿ya? claro, máximo Doc, hasta una mañana. pregunta. ¿Quién habla? ¿María Emilia? No, María Gabriela. María Gabriel, sí. Sí, Doc, una consulta. O sea, para la clase, ¿tenemos que nosotros ya mandar el deber o es después de la clase que subimos las preguntas contestadas? Eso les expliqué que hasta este fin de semana van a tener el caso clínico y las preguntas que son las necesidades de aprendizaje que van a estar habilitados para que ustedes envíen la respuesta a esas preguntas todo el curso hasta el día jueves, que es el día un poco antes de la clase tiene que tener ya enviada, ¿no?
porque se supone que deben venir leyendo y consultando para que podamos conversar de eso durante la clase. Ya, Doc, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Entonces, Fernando, por favor, para mañana ya, al menos los 5 primeros, el primer grupo hay que tenerlo ya fijo, ¿no? A ver, de los del grupo que dijo María Emilia, todos están de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Andrea Acosta? Sí, Doc. Sí, estamos de acuerdo. Ya, Estefanía Ayala, Sí, Doc, sí estamos de acuerdo. Paola Chuquimarca, Sí, Doc, no hay problema. Silvana Coque Sí, Doc. y Patterson. Sí, Doc. Ya verán que en el caso no asume ninguna moreta, ¿no? No harán tener iras. No, Doc, sí vamos a estar todos presentes. Todos tienen que estar presentes. Ya, y entonces, Fernando, por favor, hasta mañana, al menos del primer grupo, ¿no? Miren, tomen en cuenta que el primer caso vamos a cerrar en 3 semanas. Sí, los martes vamos a seguir teniendo clase teórica avanzando en la materia y los jueves, créanme que vamos a aprender más en los casos clínicos, se aprende mucho más que en las clases teóricas que yo les doy. Sí, y va a ser casi como práctica también. Entonces, Fernando, para mañana máximo ya tienes que tener el primer grupo de los 5 chicos, me mandas al WhatsApp la lista de los 5, ¿sí? Ya, no hay ningún problema. Entonces, Doc, disculpe una última pregunta. Grupos solamente de 5 personas, ¿verdad? Sí, sería prácticamente 5, 5, 4, creo. Porque creo que los 2 cursos se quedaron con 14 cada uno. No, nosotros somos 15. Éramos Ya, 16. entonces 5, 5, 5. Ya, Como ya. no hay rotación, no hay problema, ¿no? O sea, pueden hacerlo por afinidad, porque cuando hay rotaciones prácticas, ahí sí tienen que ser el mismo grupo que rota en las otras materias para que no se crucen horarios. Pero como no hay rotación práctica, ya pueden hacerle por afinidad, no hay problema. Ya, Doc, chévere. ¿Listo? ¿Alguien alguna otra pregunta que no esté claro con los casos clínicos? Buenas noches. Una preguntita. ¿Qué caso ustedes son familiares de la personita que no. Ahora vamos a recordarles que cuando hacemos, vamos a recordarles que cuando hacemos la evaluación del caso clínico, les decía, todos tienen que participar, porque la nota al final va a ser de todos, ¿sí? La nota va a ser de todos, porque el grupo tiene su nota de presentación, yo evalúo mucho la presentación y el análisis. Pero también evalúo la participación de todo el grupo. Recuerden que todos deben tener una nota de caso clínico, ¿sí? Entonces, participen todos, tienen que ser muy activos. Si la clase está muy callada, recuerden que ahí en casos clínicos yo solo soy un coordinador, una guía. Si veo que algo está mal, pues les voy guiando y corroborando con la práctica y con la experiencia a nivel nacional. Es decir, que ustedes van a traer lo de los libros y aquí cotejamos con lo que nosotros hacemos a nivel nacional, ¿sí? Eso es, chicos. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? Si no, estaremos listos para vernos el día jueves ya en clase teórica. No creo que, Doc, todo está, creo que bien. Aprovechen que tenemos unos 10 minutitos para que hagan todas las preguntas y no tengamos ya inconvenientes con el caso clínico que arrancamos el próximo jueves. Doc,
una pregunta entonces. Sí, Entonces nos va a poner el caso clínico en el aula virtual y nosotros nos encargamos como que de investigar aparte para poner y, por ejemplo, hacer un conjunto de los síntomas y poner los posibles síndromes. O sea, investigamos aparte para también argumentar en la exposición sería. claro, o sea, vamos a, ustedes de toda yo voy a entregarles todas las posibles historias clínicas de un paciente para poder, para que ustedes puedan hacer el análisis de signos y síntomas y de síndromes, ¿sí? Y además, claro, las preguntas que son necesidades de aprendizaje, esas también van relacionadas al paciente, no, tampoco voy a poner preguntas que no tengan nada que ver. Entonces, de esos requerimientos o de esas preguntas de necesidades de aprendizaje, también ustedes van a poder investigar en literatura, en bibliografía, intenten que sea de los últimos 5 años, ¿no? Que sea actualizada, para poder armar tienen que defender pues su caso, ¿no? Y tienen que defender su caso y también defender la fisiopatología frente a sus compañeros, ¿sí? Bien, gracias, Doc. Ya. Doc, No tiene, sí. Doc, disculpe otra preguntita. Sí, Y tal vez sería posible que podamos tener una tutoría con usted para que nos revise más o menos el caso, o sea, para ver si es que le falta agregar algo o si eso, es además algo. justo la tutoría, si le falta agregar algo o algo, es el jueves con todos los compañeros. Todos vamos a ver qué le falta al caso, qué pasó con el caso, le falta algo, le falta alguna otra cosa. Sí. Ah, bueno, Doc, gracias. O sea, no tenga miedo que, No, o sea, no tenga miedo, verán que la nota no es, si a ustedes les faltó algo en el caso, si algo no está bien, miren que la nota no es porque algo no está bien. La nota va a ser cuando alguien se dé cuenta que no esté bien y les rectifique y vayan mejorando, ¿sí me entienden? O sea, justo cuando más errores hay en ese caso, va a haber más discusión, va a haber más comentarios y eso va a enriquecer mucho más a la clase, ¿sí? Eso es lo bueno de un ABP. O sea, no es que, usted presentó mal el caso o solo el alumno se levanta, se para y da la exposición, hace su presentación y todos calladitos escuchándole. Ahí sí tienen 0 en el caso. Primero, los que presentan, así esté bien presentado, pero porque no generan ninguna curiosidad, no generan ninguna participación en el grupo. Sí, entonces, de eso no tengan miedo. Entonces, como les explico, mientras más el resto de compañeros participe, mientras más haya debate, entonces el caso se hace más enriquecedor y ustedes van a tener muchos más conocimientos, vamos a tener más cosas que discutir y si se generan muchas preguntas para el siguiente jueves, pues será mucho mejor porque van a tener más cosas que aprender, más cosas que investigar, ¿sí? Entonces, la nota, miren, va a depender siempre si es que eh, existe generación de curiosidad, ¿sí? Sí está claro, chicos. sí. Todo. Sí, Patterson. Me era una pregunta un poquito salida del lugar y algo tonta, creería yo. A ver, Esta metodología de ABP, ¿qué es específicamente? Porque la verdad no sé, entonces sí quisiera investigar un poquito acerca de esto para saber más o menos qué parámetros hay que llenar en específico. ya verán, o sea, el ABP es una metodología pedagógica, ¿no? O sea, no, cada profesor puede escoger su manera de enseñanza. Existen algunos tipos de enseñanza. O sea, yo hice un diplomado en pedagogía, en pedagogía universitaria, ¿no? Y claro, pero ahora los diplomados no sirven, así que no está registrado en ningún lado eso, pero me ha servido mucho para la docencia. Entonces, Pero hay cuando, documentos acerca de eso, ¿verdad? claro, cuando un profesor quiere enseñar a sus alumnos, existen muchos tipos, muchas escuelas metodológicas de enseñanza, muchas metodologías de enseñanza, y un profesor puede pegarse a una de ellas.
o puede utilizar de manera mixta. Entonces, parte de las metodologías de enseñanza está el ABP. Entonces, que es el análisis basado en problemas, ¿sí? Entonces, para presentaciones de casos clínicos puede haber dos metodologías, tres incluso. La una metodología puede ser, como digo, que el alumno presenta el caso clínico, todos escuchan, al final todos aplauden y nos fuimos a la clase, a la casa, como una clase magistral. Las clases magistrales es una metodología de enseñanza. Luego tenemos una metodología interactiva en la que de pronto el profesor hace una pregunta, otro alumno hace otra pregunta y ustedes están obligados a contestar, ¿sí? Pero no existe una preparación previa, no sabemos qué vamos a preguntar en ese momento y es probable que el alumno no sepa qué responder, ¿no es cierto? Entonces no es productiva la clase. Y hay como 7 metodologías de enseñanza, ¿no? Pero yo creo que estas 3 son importantes para medicina. Y el tercer tipo para, por ejemplo, casos clínicos, me gusta a mí el ABP, porque es lo que vamos a hacer, lo que ya les expliqué, que vamos a tener unos prerequisitos de aprendizaje, vamos a tener la presentación de un alumno de su caso clínico, la guía y orientación del profesor y la interacción de todos los alumnos. Entonces, yo creo que eso garantiza mucho el aprendizaje y aumentar el pensum, el sílabus, ¿no? De aprendizaje. Cuando yo daba clases presenciales, me gusta mucho la parte interactiva, o sea, la mixta. No solo me ponía frente a los alumnos con mi presentación y daba la clase y ustedes solo escuchan. Había mucha pregunta, mucha interacción con los alumnos. Antes de pasar la siguiente diapositiva, preguntaba para que puedan ustedes también participar. Ustedes ven que ahora en las clases virtuales prácticamente es como, entre comillas, obligado a que nosotros demos una clase magistral, que es una metodología válida, pero y una de las más antiguas, ¿no? Que el profesor da la clase y el alumno aprende, coge apuntes, y si es que el alumno está interesado, puede ir a completar ese conocimiento leyendo un libro o en literatura o en una revisión bibliográfica actualizada, pero no es obligación. Entonces, el ABP, como te digo, Patterson, y esa es una muy buena pregunta tuya, el ABP es una metodología de enseñanza-aprendizaje y la vamos a aplicar en los casos clínicos. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Cuánto debe de durar o es toda la hora? El El caso. ABP, verán que una hora nos va a faltar. Claro que si no lo hacemos interesantes puede acabar en 30 minutos. O sea, y en cada ítem máximo, ¿cuántas preguntas pueden ir? O las que sean necesarias. Pues es que cuando tú vas presentando el caso clínico pueden aparecer un montón de preguntas y cuando vayamos contestando las preguntas que vamos a poner de necesidad de aprendizaje, van de esas surgiendo otras que no necesariamente contestaremos ese día, sino que las dejaremos pendiente para la segunda sesión de ABP. Y mm, ustedes como grupo que presenta el caso pueden llevar preparadas algunas preguntas dirigidas directamente a sus compañeros. Es decir, ¿qué les parece esto? ¿Por qué creen que le pasó esto al paciente? ¿Qué es lo fisiopatológico que ocurrió en ese paciente para que pueda justificar ese signo o ese síntoma? Sí pueden también generar preguntas, pero es muy probable que aparezcan preguntas desde el público, ¿no? Y ustedes también tengan que contestar. Entonces, como les expliqué, mientras más preguntas haya, mientras más necesidades de conocimiento haya o requerimientos de aprendizaje haya, va a ser más enriquecedora la clase. Si es que es una clase aburrida, si es que es un caso clínico aburrido, que ustedes mismos dicen los signos, síntomas, ustedes mismos responden, ustedes mismos indican todo eso y no generan preguntas, no hay curiosidad, no hay conocimiento, el alumno se duerme y entonces ahí sí no va a haber mucho que conversar, ¿no? Y de eso va a Doggy, depender ¿debemos la de nota de subirle ustedes. un Word o solo le presentamos las diapos? No, o sea, ustedes para la clase van a preparar su presentación, las diapositivas. Para el aula virtual tienen que subir un PDF contestando a las preguntas.
Y eso es Solo las todo el preguntas. curso. Solo las preguntas, todo el curso. Ajá. Ya, gracias, Doc. Ok. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene más alguna duda o ya está claro. Entonces, para vernos el jueves ya en este jueves vamos a tener clase normal, ¿no? Ya. Listo, chicos, entonces nos vemos el día jueves. Ya, sábado. Bueno, Gracias, Doc. Hasta luego. Bien. Gracias, Doc.